ventajas de haber tomado el logaritmo fue que transformamos una operación un poco compleja como la multiplicación en una operación más sencilla, que es la suma. Pero no solo eso, sino que ahora nos dio la ventaja de que al tener acá una suma podemos calcular su transformada de Fourier, y su transformada de Fourier va a ser una suma también, porque la transformada de Fourier es una operación lineal. La transformada de Fourier de una suma es la suma de las transformadas de Fourier. Bien, veamos qué pasa al tomar Fourier. Entonces, la transformada de Fourier de este tren de impulsos en múltiplos de f0 va a ser también un tren de impulsos en múltiplos del recíproco, t0. Bien, por otra parte, la transformada de Fourier de esta función ya la habíamos analizado un poco antes. Bueno, habíamos analizado esta, pero como son muy parecidas, va a tener algo de parecido. En general, esta es una función que se mueve lento porque f1 y f2 están bastante alejados, y entonces va a ser una frecuencia de tiempo, una señal, una función de tiempo bajo. Y entonces su transformada de Fourier va a ser la suma de estas dos funciones. Usualmente este tren de impulsos en múltiplos de t0 y esta función no se traslapan, entonces al sumarla quedamos con algo como lo que está acá, que es fácilmente separable. Si aplicamos un filtro tiempos bajos, podemos rescatar esta función que está acá, y si aplicamos un filtro tiempos altos, podemos rescatar el tren de impulsos. Entonces, señoras y señores, esta función es el sepsetro, llamémosla c de t. Esta función la podemos calcular tomando nuestra señal, calculándole la transformada de Fourier, tomando su magnitud y luego volviendo a calcular la transformada de Fourier. ¿Sí? Esos serían los tres pasos, y luego podríamos recuperar el componente correspondiente al tracto vocal, llamémoslo CV de t, aplicando un filtro a tiempos bajos, y podríamos recuperar también el componente correspondiente a la señal de excitación, llamémosla CV de t. ¿Sí? Entonces C de t es igual a la suma de CV de t. CV de t son separables por medio de filtros porque no se traslapan, y entonces a partir de eso podríamos recuperar la información que queremos. ¿Cómo? Muy bien, con el filtro tiempos bajos recuperamos CV de t, que da información del tracto vocal. ¿Cómo recuperamos la función de transferencia del tracto vocal? Bueno, pues a esto tenemos que calcularle transformada de Fourier inversa y luego la inversa de la función logaritmo, que sería la función exponencial. Y para recuperar la señal de excitación, todo lo que tenemos que hacer es aplicar el filtro tiempos altos para recuperar esta señal, y luego calcular Fourier inversa, luego la función exponencial, que sería la inversa del logaritmo, y por último de nuevo Fourier inversa para recuperar esa señal. Entonces, como pueden ver, estudiamos un método completamente distinto al de predicción lineal, que nos permite recuperar tanto información del tracto vocal como información de la señal de excitación. Y este método se llama sepsetro, y en el video que sigue les voy a explicar por qué se llama así.